Uno de los temas más difíciles de explicar y que más quebraderos de cabeza produce en el mundo de las apuestas deportivas es el tema de la fiscalidad. Recibo muchas consultas sobre este tema cada semana preguntándome que si tengo que declarar o no, que a partir de qué cantidad debo declarar, que qué porcentaje debo de pagar. En cualquier caso, a todas estas preguntas mi respuesta siempre suele ser la misma, y es que lo mejor es que estos temas los trates con un asesor fiscal porque cada caso es diferente. En cualquier caso, como entiendo que esta no es la respuesta que esperabais, he decidido hacer este vídeo donde voy a tratar de resolver las principales dudas que se tienen sobre este tema. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Antes de nada he de decirte que todo lo que voy a explicar a continuación en este vídeo lo he sacado de la guía de fiscalidad en las apuestas deportivas creada por Fermín Visier de WinnerOdds. Por si no lo sabéis, WinnerOdds es una herramienta de inteligencia artificial que nos proporciona apuestas de valor en tenis y en fútbol. Yo la llevo utilizando ya muchos años y me parece de lo mejor que hay en el mercado. Por si no la conoces y quieres saber un poquito más sobre ella, te voy a dejar aquí arriba en las etiquetas una lista de reproducción con todos los vídeos que he subido al canal hablando de esta plataforma, y también te dejaré en la descripción tanto el enlace a su página principal como el enlace directo a la sección de su web donde puedes descargar la guía de la que vamos a hablar en este vídeo. Yo voy a explicarte algunas de las cosas más importantes que hay en la guía, pero en ningún caso voy a poder explicártelo todo, así que si realmente estás interesado en conocer todo sobre este tema, te recomiendo que la descargues una vez acabes de ver el vídeo. Y de nuevo, como he dicho al principio, lo recomendable siempre será que pidas consejo a un asesor en caso de tener cualquier duda sobre tu situación fiscal. Ni lo que explique en este vídeo, ni el contenido del ebook reemplazan el asesoramiento de un profesional. Y dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Lo primero que tienes que conocer para saber si tienes que declarar o no es saber cuánto has ganado. Para ello, yo te recomiendo, creo que es lo mejor, que tengas un Excel donde vayas introduciendo todas tus apuestas a lo largo del año. Vas a tener que dedicar algo más de tiempo, ¿no? Pues todas las semanas a introducir toda esa información dentro del Excel, pero cuando llegue el momento de hacer la declaración lo agradecerás. Por si todavía no tienes ningún Excel, no utilizas ninguno y quieres tener alguno, yo te dejaré aquí en las etiquetas un vídeo donde enseño y puedes descargar el que yo utilizo. En cualquier caso, siendo a través de un Excel donde tienes toda la información o accediendo a las casas de apuestas y descargando todo el historial cuando toca hacer la declaración, la fórmula que tendrás que aplicar para saber cuánto has ganado realmente es la siguiente: retiradas menos ingresos más el saldo que tienes al día 31 de diciembre, menos el saldo que tenías a día 1 de enero. Y eso te hará el resultado de la ganancia neta. Una vez tienes este número, llega la pregunta del millón. ¿A partir de qué cantidad debo pagar impuestos? Y en caso de tener que hacerlo, ¿qué porcentaje me corresponde? Bien, la cantidad a partir de la cual estás obligado a hacer la declaración de la renta son los 1.000 euros de beneficio al año. Pero cuidado con esto porque tiene muchos matices que es importante que conozcas. Primero de todo, si aparte de invertir en apuestas deportivas tienes un trabajo, la cantidad de 1.000 euros de beneficio de la que estamos hablando, a partir de la cual estás obligado a declarar, es la suma de las dos cosas. Es decir, que si ganas más de 1.000 euros al año entre las apuestas deportivas y tu trabajo, que pues seguramente será lo que ocurra en la mayoría de los casos, ya estás obligado a presentar la declaración de la renta. La explicación a esto es la siguiente: piensa que las ganancias de las apuestas deportivas, lo que ganamos a lo largo del año gracias a las apuestas deportivas, se engloban dentro de las ganancias y pérdidas de carácter patrimonial. Es decir, que va a ser en ese apartado de la declaración de la renta donde vamos a tener que introducir las ganancias de las apuestas deportivas, ¿vale? Estas ganancias y pérdidas de carácter patrimonial son una de las 5 fuentes de ingreso que contempla el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por lo tanto, lo que debemos pagar por nuestras ganancias en las apuestas deportivas no depende solo de las mismas ganancias que hemos conseguido gracias a estas apuestas deportivas, sino que también dependen de los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital mobiliario, los rendimientos del capital inmobiliario y los rendimientos de las actividades económicas. De tal forma que si tienes cualquier otra ganancia, aparte de las apuestas deportivas, que entre dentro de las 4 que acabo de mencionar y el total de todo tu beneficio al final de año supera los 1.000 euros, estás obligado a declarar. Ahora bien, hay que entender que hay una diferencia entre tener la obligación de declarar y tener que pagar impuestos. Por ejemplo, si no estás trabajando, estás soltero y no tienes hijos a tu cargo, pero ganas dinero con las apuestas deportivas y esa cantidad es inferior a los 5.500 euros, seguramente en ese caso tendrías que hacer la declaración, pero no tendrías que pagar impuestos, debido a que 5.500 euros es la cifra que la agencia tributaria calcula que va destinada a las necesidades básicas y estas técnicamente funcionan como un tramo cero y por tanto están exentas de pagar impuestos. En cualquier caso, como digo,
digo, esto es solo un ejemplo, pero quiero que entiendas que existen muchas otras variables que pueden entrar en juego y es por eso que siempre os digo que lo mejor es que un asesor fiscal os lo aclare y tenga en cuenta todas vuestras circunstancias personales. Si tras hacer cuenta resulta que os toca pagar, tendréis que saber cuánto tenéis que pagar. Este porcentaje será diferente en función de, como digo, muchas variables, ¿no? Entre ellas, muchas de las circunstancias personales que tenga cada uno, incluso para que veáis hasta qué punto puede variar, la comunidad autónoma en la que vives puede hacer que tengas que pagar más o que tengas que pagar menos. Como habéis visto antes, el IRPF será ese impuesto a través del cual pagaremos lo que nos toque pagar. Este impuesto tiene unos porcentajes a pagar que se divide por tramos y en función de cuánto hemos ganado, el porcentaje a pagar será mayor o menor. En la tabla que estáis viendo ahora mismo en pantalla puedes ver los tramos de retención del IRPF del año 2022. El cálculo es sencillo. En función de tus beneficios tendrás que pagar un porcentaje u otro. Si por ejemplo has ganado menos de 12.450 euros, el porcentaje que tendrás que aplicar para pagar será el 19%. Desde los 12.450 euros hasta los 20.200, el porcentaje será del 24% y así sucesivamente. Ahora bien, es importante que recuerdes que esto va por tramos, ¿vale? Es decir, que si por ejemplo has ganado 50.000 euros, y vamos a poner de nuevo la tabla para que lo entiendas, si has ganado 50.000 euros no se te aplicaría un 37%, que es lo que veis ahí que está al lado, a esos 50.000 euros, sino que se aplicaría un 19% a los primeros 12.450, un 24% a los siguientes 7.750, que es la diferencia entre 12.450 y 20.200, luego un 30% a los siguientes 15.000 y por último un 37% ahora sí a los últimos 14.800. Una cosa importante también a tener en cuenta es que existe la falsa creencia que si no retiras el dinero de la casa de apuestas es como que no lo has ganado y por lo tanto mientras lo mantengas dentro de la casa sin retirarlo no tienes que declararlo. Pero lamento decirte que esto no es así y aunque el dinero esté dentro de la casa y no en tu banco, sigue contando como ganancia y por lo tanto hay que declararlo y incluirlo como beneficio. Otra duda muy común, aunque menos problemática, es qué sucede si hago una apuesta durante un año pero se resuelve al año siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una apuesta a largo plazo o cuando hacemos una apuesta durante los últimos días del año, los últimos días de diciembre, pero se va a resolver ya en enero del año siguiente. Para esos casos simplemente debéis tener en cuenta y entender que las apuestas contarán para el año en el que se resuelve la apuesta y no para el año donde se hace la apuesta. Y por si hay alguien que debería pagar y se le pasa por la cabeza la opción de no declararlo, os informo que la multa puede ser de la cantidad no pagada y un incremento de entre el 50 y el 150%. Incluso en aquellos casos donde se está obligado a declarar pero no tienes que pagar impuestos, si no lo declaras, la multa puede llegar hasta los 200 euros. Por lo tanto, mi recomendación es que no os la juguéis y aseguraros bien de si tenéis que declarar o no y de si tenéis que pagar o no y si os toca, hacerlo. Y hasta aquí el vídeo. Recuerda que si quieres apoyar el canal y tener acceso a todas mis apuestas prepartido, apuestas en directo y otras ventajas, puedes acceder a la comunidad de Discord. Tienes más información aquí abajo en la descripción. Y por mi parte solamente añadir que si te ha gustado el vídeo me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y que si conoces a alguien que crees que le puede interesar este tipo de contenido, compártele el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.